El Aridarium. Cultivos legendarios. Bienvenidos al podcast Pasión por la Flora Árida. Pasión por la Flora Árida. Un podcast de El Aridarium. Cultivos legendarios. Dirigido a coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como cactus y suculentas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Berzaín Moreno, cultivador de plantas de zonas áridas desde hace 28 años y soy el fundador de El Aridarium, Cultivos Legendarios, el cual es una marca que desarrolla soluciones y herramientas para mejorar el cultivo de plantas de zonas áridas como cactus y suculentas. Sean bienvenidos a este podcast, Pasión por la Flora Árida. El propósito de este espacio es ayudar a los coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como tú a mejorar sus técnicas de cultivo de este grupo de interesantes plantas. En este espacio te platicaré un poco de lo que he ido aprendiendo durante casi 3 décadas en las cuales he desarrollado esta afición por el cultivo de cactus y suculentas. Si alguna vez te habías preguntado cómo puedes tú tenerlas, cómo armar una pequeña colección, cómo darles los cuidados que requieren para poder mantenerlas en un estado óptimo, pues bien, en este lugar yo espero que encuentres la información que necesitas para ir poco a poco desarrollando una mejor técnica para poder cultivar estas plantas y que logres tenerlas en condiciones saludables, lo cual irás viendo cómo se vuelve una actividad gratificante, ya que verlas crecer poco a poco, florecer, fructificar y posteriormente cosechar las semillas y volverlas a sembrar para generar nuevas plantas es una actividad muy relajante y que te puede dar muchas satisfacciones. Ahora bien, para puntualizar de manera un poco más específica de qué plantas estamos hablando, por si te lo preguntabas, pues estamos hablando de cactáceas mexicanas, sudamericanas, agaves, plantas con caudex, por ejemplo, Biocarnias, Calíbanus, yucas, Dacilirion, y también suculentas de tipo africanas, principalmente de los géneros Aloe, Litops, Conophytum, Pseudolitos, Lapidaria, Titanopsis, Pleiospilus, Dinteranthus. Todas estas plantas comparten las características de sobrevivir en entornos áridos y tienen formas muy llamativas, patrones geniales, colores muy interesantes, y su modo de vida a mí en lo particular me parece sumamente apasionante e interesante, y por ello quiero compartir contigo el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con este primer episodio de Pasión por la Flora Árida. Y yo creo que sería conveniente, para iniciar, mencionar qué características son las que hacen a estas plantas como, digamos, buenas para sobrevivir en condiciones áridas
¿Cuáles son algunas estrategias que han desarrollado para lograr esta función? Y digamos, ¿qué características son las que tienen que podemos mencionar para que obtengan esta propiedad llamada suculencia? Bueno, las plantas de este tipo pueden sobrevivir en condiciones áridas debido a que han desarrollado algunas estrategias como son la reducción o la carencia total de hojas u hojas que han sido modificadas, que son las que conocemos como espinas, o también han desarrollado tejidos que logran almacenar una gran cantidad de agua. Esa sería la propiedad que se denomina suculencia. Son tejidos suculentos, tejidos que almacenan agua. Y también algunas de estas plantas almacenan el agua y los nutrientes no solo en la parte aérea, en la parte del tallo, sino que tienen reservas subterráneas. Han desarrollado raíces a manera de tubérculos en las cuales les permite tener un almacenaje de nutrientes y agua para cuando no pueden obtener la humedad a partir de la lluvia en las estaciones secas. Entonces, estas plantas, como mencionaba, son capaces de sobrevivir en ambientes áridos y semiáridos gracias a estas características. Y además es muy importante mencionar que tienen un metabolismo especial denominado CAM, del cual no voy a abundar mucho en este momento porque son rutas bioquímicas y yo quiero que esta plática, estos episodios sean algo como más ligero de inicio para que cualquiera pueda irlos asimilando. Entonces, estas características les han permitido a estas plantas poder prosperar en ambientes donde otras plantas no pueden. Y quizás gracias a esto tienen formas interesantes que a muchas personas les agrada. Formas globulares, formas de roseta, formas o cortezas interesantes que son bonitas a la vista. También tienen algunos tipos de espinas muy llamativas, y cuando florecen varias de ellas también tienen flores muy interesantes de colores muy padres, ¿no? Yo recuerdo que de inicio, hace ya bastante tiempo, tenía la idea de que cuando me mencionaban que era un cactus, digamos, o una biznaga, lo primero que se le viene a uno a la mente es una bolita llena de espinas, sin mayor gracia. Y poco a poco fui descubriendo otras especies, otros tipos de cactáceas, otros tipos de agaves, aloes, plantas africanas, caudex, y me fui enamorando perdidamente de todas estas plantas. Fui poco a poco adquiriendo algunas otras, muchas especies, y poco a poco fui aprendiendo a cultivarlas de una manera mejor. Claro, con pérdidas, ¿no? Porque en todo esto, por más que uno lea, pregunte, platique con otras personas, siempre al inicio esto es de prueba y error. Y aunque a uno le digan cuáles son exactamente las condiciones y cómo las debe tener, siempre es de prueba y error, porque cada quien debe tratar de que la información que vaya adquiriendo para el cultivo de estas plantas la debe de adaptar a sus propias condiciones. Nunca va a ser lo mismo cuando uno acaba de adquirir una planta así muy hermosa, que se ve completamente hidratada, que se ve con una tonalidad de que tiene una buena exposición solar, de que tiene un buen sustrato, y uno compra la planta y se va muy feliz a su casa, ¿no?
Y luego, ¿cuál es lo primero que pasa? Que uno la pone en un lugar incorrecto, por lo general junto a una ventana. Entonces, eso es lo primero que debemos tratar de controlar, de saber y de buscarle unas condiciones que sean lo mejor que se pueda, porque la verdad es que cuando uno inicia en esto, uno no tiene mucha idea de lo que está haciendo, y entonces muchas de las plantas que va adquiriendo una persona al paso del tiempo sobreviven y sobreviven mal. Y entonces lo que pasa muchas veces es que se da este proceso denominado etiolación, que es cuando por falta de luz solar las plantas se empiezan a alargar y entonces los tejidos van creciendo, se van haciendo débiles y las plantas terminan por pudrirse. ¿Qué es entonces lo que tenemos que tratar de evitar o mejor dicho, de considerar en un inicio? Los factores que son importantes para lograr el cultivo de estas plantas y que he probado y he ido tratando de mejorar en mi técnica de cultivo con el paso del tiempo, ¿cuáles serían? Son el tipo de contenedor donde va a tener uno a la planta, que es lo que llamamos maceta. El tipo, en esto voy a abundar en episodios siguientes, pero de entrada vamos a comentar que el contenedor, pues hay que considerar el tamaño, el material, la forma y que tenga donde vamos a poner la planta. En el segundo factor importante que tenemos que considerar es el sustrato, lo que dicen cuál es la tierra, ¿no? Para las plantas, que debe tener cierta composición que sea adecuada a las plantas que vamos a estar cultivando. Este tipo de plantas les resulta perjudicial, muy perjudicial, que se acumule agua en el sustrato, y entonces por lo tanto el que vamos a requerir tiene que perder agua rápidamente. Otro punto importante a considerar es la luz. ¿Dónde vamos a poner la planta? Tiene que tener una gran cantidad de luz disponible varias horas al día, muy buena iluminación para que estas plantas puedan prosperar y tengan una forma adecuada. El siguiente punto importante a considerar es los riegos. Estos riegos van a estar, estos factores casi todos están concatenados, unidos unos con otros, y los riegos van a depender del sustrato, del contenedor y de la luz. Entonces todos estos factores se van entrelazando y es importante tener una técnica que logre ir fusionando todos estos factores. La luz, que debe ser suficiente, debe de tenerla muchas horas al día, como comentaba, y algunas plantas no les cae bien la luz solar directa muchas horas, sobre todo cuando la luz solar es más intensa, digamos como de las 12 del día a las 2, 3 de la tarde, por ahí. Hay algunas plantas que uno pensaría en un inicio, cuando uno empieza con esto, que pues son plantas que crecen en el monte y les da sol todo el día y van a aguantar. Y pues sí, hay algunas que sí son capaces de hacerlo, pero muchas no. En sus hábitats hay muchas horas donde tienen sombra o semisombra de algún arbusto, de alguna roca, o crecen dentro de una grieta, o crecen bajo otras plantas nodriza, bajo algún agave, etcétera, y entonces no es tan, digamos así, de lleno, tan radical decir, esta planta es de zonas áridas y semiáridas y la voy a poner al sol directo todo el día.
Pues no, porque por lo regular cuando uno hace eso sufren quemaduras en su superficie, y aunque con el paso del tiempo se van restableciendo, pues sí, algunas plantas como los cactus cuando se queman tardan mucho tiempo en que la quemadura acabe de desaparecer de la planta. Entonces ese sería el siguiente factor. Y bueno, otro factor importante es que consideremos el clima, las temperaturas en las cuales vamos a tener la planta, depende de donde vivamos. En mi caso es un clima templado, entonces no tengo tanto problema con los rangos de temperatura, pero digamos que sí hay que tener en cuenta si es calor, muy caluroso, si el calor es seco, calor húmedo, si hay heladas y todo esto para tratar de adaptar las condiciones bajo las cuales vamos a crecer a nuestras plantas y que puedan irse desarrollando adecuadamente. Por último, también es importante comentar que el tipo de planta también va a ser un factor a considerar con respecto a los demás factores anteriores que he venido comentándote. ¿Por qué? Bueno, porque conforme este tipo de plantas van creciendo y tienen una mayor cantidad de tejidos suculentos, van requiriendo menos agua, menos riego. De modo que uno debe tener esquemas distintos y también contenedores, sustratos y hasta una cantidad de luz distinta para estas plantas según la edad, el tamaño que tengan y también la especie a considerar, porque también vamos a estar ajustando los riegos según si la especie tiene raíces tuberosas o no, o según la cantidad y el tamaño de los tejidos suculentos que tenga, etc. Entonces este también es un factor importante que he notado cuando realizo el cultivo de estas plantas y que he venido estudiando desde hace ya bastantes años. Hago aquí un breve paréntesis para comentarte que también voy a estar subiendo información dentro de nuestra página web www.elaridarium.com. Ahí vas a encontrar en la pestaña superior derecha el link de nuestro blog Pasión por la Flora Árida, dentro del cual hay una zona llamada Notas de Cultivo, donde voy a estar actualizando datos complementarios a lo que estoy compartiendo en este podcast contigo. También puedes seguirnos en Twitter, ahora X, como @elaridarium, y en Facebook e Instagram nos encontrarás como El Aridarium, Cultivos Legendarios. En nuestro Instagram podrás disfrutar de las fotos que publico constantemente de las plantas de zonas áridas que estoy cultivando, y también puedes buscarnos con el hashtag Cultivos Legendarios. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer un breve resumen de estos puntos que te he comentado muy someramente sobre el cultivo de estas fascinantes plantas de zonas áridas y semiáridas. Los factores más importantes a considerar entonces serían contenedor, sustrato, luz, riego, clima y tipo de planta. Estos son los factores que yo he considerado y que he venido manejando para lograr cultivar estas plantas de una manera bastante aceptable y que presenten sus características adecuadas, sus fenotipos, es decir, su morfología, así como que florezcan adecuadamente, que generen una cantidad suficiente de frutos, de semillas, que las semillas germinen
adecuadamente, etc. Y bueno, todo esto es un proceso del cual iremos abundando en episodios posteriores y de lo cual espero que nos acompañes para que vayas adquiriendo toda la información que necesitas para poder tener tus plantas de 10. En esta serie de episodios de este podcast Pasión por la Flora Árida, te iré enseñando algunas estrategias para poder cultivar estas plantas de zonas áridas y semiáridas de una manera más sencilla y que puedas desarrollar una técnica básica. Primero y lo más importante es tener bien fundamentada una técnica muy básica para poder mantener a estas plantas de una forma correcta. Ya posteriormente podremos ir abundando en técnicas más complejas, en contenedores un poquito más difíciles de manejar, plantas que son de un cultivo más difícil, y ya posteriormente podremos ir manejando otras plantas en otro tipo de composiciones que ya son un poco más difíciles de mantener de una manera correcta, pero todo esto se va desarrollando conforme se va adquiriendo práctica, así que espero que me acompañes en los episodios subsecuentes de este podcast y así podamos adentrarnos en el mundo del cultivo de estas plantas maravillosas que son las plantas de zonas áridas y semiáridas. Gracias por acompañarme, yo soy Berzaín Moreno y esto fue Pasión por la Flora Árida, un podcast de El Aridarium, Cultivos Legendarios, dirigido a los amantes de las plantas de zonas áridas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Buen cultivo y hasta la próxima. El Aridarium, Cultivos Legendarios. Esto fue el podcast Pasión por la Flora Árida. Pasión por la Flora Árida. Un podcast de El Aridarium, Cultivos Legendarios, dirigido a coleccionistas y aficionados a las plantas de zonas áridas como cactus y suculentas.